Hola, imparables del saber. Hoy en Docencia 9 minutos nos adentraremos a una introducción con un documental sobre el Egipto antiguo, así que imaginen por un momento un mundo bañado por la luz dorada del sol del desierto, una tierra nutrida por las aguas vivificadoras de un río majestuoso. Hace más de 4500 años, en las fértiles orillas del Nilo, nació una civilización que, honestamente, desafiaría los límites del tiempo y la imaginación. Este fue el antiguo Egipto, un reino de inmenso poder, profunda sabiduría y una belleza impresionante. Era un reino donde los dioses caminaban entre los mortales, donde los reyes construían escaleras al cielo y donde los secretos del universo estaban grabados en piedra y papiro. Esta civilización no era simplemente un grupo de personas, era una idea, una visión de la eternidad que moldeó el curso de la historia humana de maneras que, sabes, apenas estamos empezando a comprender. El legado de este gran imperio nos susurra a través de los milenios. Lo vemos en las colosales pirámides que perforan el cielo, guardianes silenciosos de la meseta de Giza. Lo sentimos en la mirada enigmática de la Esfinge, una criatura de mito y misterio que ha vigilado las arenas durante siglos. La historia del antiguo Egipto es una gran epopeya, llena de faraones legendarios, arquitectos brillantes y sacerdotes devotos. Es un cuento de innovación y tradición, de conquista y colapso, de la vida y los intrincados preparativos para el más allá. Esta fue una cultura que dominó la ingeniería, la medicina y la astronomía, mientras creaba un mundo espiritual de complejidad y profundidad inigualables, dejando una marca indeleble en todos los que le siguieron. Esto es más que una lección de historia, es, honestamente, una invitación para embarcarse en un viaje de regreso al amanecer de la sociedad humana organizada. Viajaremos al corazón del Imperio Antiguo, un período de logros sin precedentes y florecimiento cultural. Caminaremos por las bulliciosas calles de Memphis, la antigua capital, y nos asombraremos ante los templos dedicados a Ra, Osiris e Isis. Intentaremos descifrar los jeroglíficos sagrados que guardan la clave de sus creencias, sus leyes y su vida diaria. Únete a nosotros mientras retiramos las capas de arena y tiempo para descubrir las verdades de esta civilización inmortal, un mundo que sigue cautivándonos e inspirándonos hoy. Prepárense para un viaje sin igual. No solo estamos viendo ruinas, estamos devolviendo la vida a un mundo perdido. Exploraremos cómo vivían los egipcios, qué creían y por qué su magnífico imperio finalmente se desmoronó hasta convertirse en polvo. Esta es su oportunidad de comprender el intrincado tapiz de su sociedad, desde el faraón divino en su cúspide hasta los humildes granjeros que trabajaban en los campos. Investigaremos las fuerzas que los impulsaron a la grandeza y las debilidades críticas que llevaron a su declive. El enigma del antiguo Egipto nos espera, y sus secretos están listos para ser revelados a quienes se atreven a buscarlos. Nuestra expedición comienza en una era de titanes, el Reino Antiguo, una época en la que se estaban sentando las bases de la civilización egipcia. Esta fue la era de los constructores de pirámides, un período que abarca aproximadamente desde el 2700 al 2200 a.C. Aquí, la ambición de la humanidad tomó forma física, alcanzando las estrellas en estructuras de piedra que, honestamente, han desconcertado a los ingenieros desde entonces. Nos adentraremos en las vidas de los grandes faraones como Zoser, quien encargó la primera pirámide escalonada, y Keops, Kefren y Micerino, los gobernantes detrás del icónico complejo de Giza. Exploraremos sus motivaciones, su poder y el mandato divino que creían tener para mantener el orden cósmico, o Ma'at, en la Tierra. Pero este viaje no es solo sobre reyes y monumentos. Es sobre la gente que hizo todo esto posible. Descubriremos los ritmos diarios de la vida de los egipcios comunes. ¿Qué comían? ¿Cómo trabajaban? ¿Qué les enseñaban a sus hijos? Investigaremos el papel sorprendentemente progresista de las mujeres en la sociedad y exploraremos las prácticas médicas que estaban siglos adelantadas a su tiempo. Desde las humildes casas de adobe de los agricultores hasta los opulentos palacios de la élite, pintaremos un vívido cuadro de una sociedad que era a la vez profundamente espiritual e intensamente práctica. Una civilización que encontró un delicado equilibrio entre lo terrenal y lo divino en cada aspecto de su existencia. La historia del Reino Antiguo es también una historia de cambio inevitable. Todo gran imperio enfrenta su ocaso. Confrontaremos las difíciles preguntas que rodean la caída de Egipto de esta Edad de Oro.
¿Qué fuerzas poderosas podrían haber puesto de rodillas a una civilización aparentemente invencible? Investigaremos el devastador impacto del cambio climático, ya que las prolongadas sequías hicieron que el poderoso Nilo flaqueara, provocando hambrunas y disturbios sociales. Seremos testigos de la lenta erosión de la autoridad central del faraón y el ascenso de ambiciosos gobernadores locales que desafiaron el trono, fracturando el reino desde dentro y sumiéndolo en el caos. Esta es la promesa de nuestro viaje: comprender el ciclo completo de esta increíble civilización, su glorioso nacimiento, su vibrante vida y su dramática caída. Al explorar los triunfos y las tribulaciones del antiguo Egipto, obtenemos una comprensión más profunda no solo del pasado, sino también de los patrones atemporales que gobiernan todas las sociedades humanas. El legado del reino antiguo no es solo una colección de artefactos en un museo. Es un testimonio vivo del ingenio humano, la resiliencia y la eterna búsqueda de la inmortalidad. Su historia es, en muchos sentidos, nuestra propia historia, y sus lecciones aún resuenan con profundo poder hoy. El reino antiguo fue la primera gran era de Egipto, donde la civilización floreció a lo largo del Nilo, uniendo el Alto y Bajo Egipto bajo el faraón. Fue un tiempo de estabilidad, poder centralizado y logros artísticos y arquitectónicos sin precedentes. Las pirámides de Giza son su legado más famoso, testimonio de una sociedad organizada y de la autoridad divina del faraón. Entender el reino antiguo es entender el alma del antiguo Egipto. La sociedad del reino antiguo era una pirámide estructurada, reflejando las tumbas monumentales que construían. En la cima, el faraón, considerado un dios viviente, mantenía el orden cósmico. Sacerdotes y funcionarios lo asistían, mientras escribas y artesanos sostenían la administración y la cultura. En la base, agricultores y trabajadores alimentaban y construían el reino. Cada quien tenía un papel definido en este orden jerárquico. Más allá de los grandes monumentos y faraones, la verdadera esencia del reino antiguo residía en la vida diaria de su gente. Su dieta simple, basada en pan, cerveza, verduras y pescado del Nilo, alimentaba a ricos y pobres. El trabajo agrícola y la construcción de monumentos unían a la sociedad. La educación era privilegio de la élite, formando escribas esenciales para la administración. Egipto fue pionero en arte y medicina, integrando ambos en la vida cotidiana y espiritual. En el antiguo Egipto, las mujeres gozaban de derechos legales poco comunes en la antigüedad. Podían poseer propiedades, firmar contratos y administrar negocios. Eran el pilar del hogar y la familia, criando hijos y transmitiendo tradiciones. Los niños disfrutaban de juegos y libertad hasta la pubertad, cuando aprendían los oficios de sus padres. La familia era el núcleo de la sociedad y la clave para la vida eterna, uniendo generaciones y asegurando la continuidad egipcia. Las casas egipcias reflejaban la jerarquía social, desde humildes viviendas de barro en aldeas junto al Nilo, hasta lujosas villas de nobles y extensos palacios reales. Los techos planos y patios eran comunes, adaptados al clima cálido. Las casas de los ricos tenían jardines frescos y muchas habitaciones, mientras que los palacios del faraón eran centros de poder y vida, conocidos como Peraá, el origen de la palabra faraón. Para los egipcios del reino antiguo, la religión era la vida misma. Cada amanecer, la inundación del Nilo y los eventos cotidianos eran vistos como actos de los dioses. Un vasto panteón de deidades gobernaba la creación y protegía a las familias en sus hogares. La devoción diaria incluía ofrendas a dioses domésticos como Bes y Tueris, buscando salud y protección. La vida era solo una fase. La religión preparaba a todos para el viaje eterno tras la muerte. Así, la religión daba sentido, esperanza y propósito a la existencia egipcia. Aunque la mayoría de los egipcios del reino antiguo vivían en aldeas rurales, la civilización estaba anclada por grandes centros urbanos que servían como centros de poder, religión y cultura.
El más importante de ellos fue Menfis, la capital fundada en los albores de la historia egipcia. Estratégicamente ubicada en el cruce del Alto y Bajo Egipto, cerca del actual El Cairo, Menfis fue el corazón administrativo del reino. Desde aquí gobernaban los faraones del reino antiguo, rodeados de un extenso complejo de palacios, edificios gubernamentales y las casas de la élite de la nación. Menfis era una metrópolis bulliciosa y cosmopolita, un vibrante centro de comercio y artesanía donde la riqueza de todo el reino se concentraba y administraba. La ciudad no era solo una capital política, sino también un importante centro religioso, dedicado al dios creador Ptah. Según la teología menfita, fue Ptah quien dio existencia a todo el universo simplemente pensándolo en su corazón y hablándolo con su lengua. Esta creencia situaba a Menfis en el centro mismo de la creación. El gran templo de Ptah en la ciudad fue uno de los santuarios más venerados de todo Egipto, atrayendo peregrinos y enormes cantidades de riqueza. Rodeando la ciudad estaban las grandes necrópolis de Saqqara y Giza, las silenciosas ciudades de los muertos donde los faraones y sus nobles construyeron sus hogares eternos, vinculando para siempre la vida administrativa de Menfis con la búsqueda espiritual de la eternidad. Otra ciudad de inmensa importancia durante el reino antiguo fue Heliópolis, la ciudad del sol. Ubicada justo al noreste de Menfis, Heliópolis fue el centro principal para el culto al dios Sol Ra, cuyo culto creció hasta alcanzar una posición de suprema importancia durante esta era. Los sacerdotes de Heliópolis fueron algunos de los hombres más poderosos y eruditos del reino, respetados como las máximas autoridades en teología, astronomía e historia sagrada. Desarrollaron la compleja mitología que rodea a Ra y su viaje diario por el cielo, una narrativa que se convirtió en central para la religión estatal y la propia identidad divina del faraón, ya que era considerado el hijo de Ra. La influencia de Heliópolis se extendió mucho más allá de las paredes de su templo. Su teología solar inspiró directamente la evolución arquitectónica desde la pirámide escalonada hasta las verdaderas pirámides de lados lisos de Giza, que eran vistas como rampas simbólicas o rayos de sol que conectaban al faraón con su padre divino, Ra. Los astrónomos de la ciudad fueron responsables de desarrollar un calendario solar notablemente preciso, una herramienta crítica para organizar la vida agrícola y religiosa. Mientras que Menfis fue el motor político del reino antiguo, Heliópolis fue su brújula espiritual, una ciudad de conocimiento y fe, cuyas ideas moldearon el arte, la arquitectura y el alma misma de la civilización, guiando a su gente hacia la luz de su Dios más poderoso. La vida en el reino antiguo giraba en torno a festivales y rituales sagrados, honrando a los dioses y manteniendo el orden cósmico. El festival de Sed rejuvenecía al faraón, mientras que procesiones y banquetes unían a la sociedad. Los sacerdotes realizaban rituales diarios, y el calendario solar egipcio, con 365 días, permitía alinear el tiempo terrenal y sagrado, celebrando los ciclos de la vida y la divinidad. El arte, la música y los jeroglíficos del reino antiguo eran mucho más que decoración. Eran herramientas sagradas para conectar con lo divino y vencer a la muerte. Las imágenes idealizadas y las reglas estrictas del arte aseguraban la eternidad. Los jeroglíficos, considerados un regalo de Thoth, permitieron a los escribas registrar la historia y administrar el imperio, dejando un legado eterno. Aunque el reino antiguo es recordado por su paz, bajo la superficie existían luchas internas y amenazas externas. Los nomarcas ganaban poder, desafiando la autoridad central, mientras tribus libias y beduinas atacaban las fronteras. Nubia, rica en recursos, era tanto aliada comercial como rival militar. Así, la estabilidad egipcia dependía de una vigilancia constante y de la fuerza militar para proteger el reino y su prosperidad. Las campañas militares del reino antiguo no buscaban grandes conquistas, sino proteger fronteras y recursos. Faraones como Snefru y Khufu lideraron ataques preventivos contra tribus libias y beduinas, asegurando minas y rutas comerciales. En Nubia, fortificaciones como Bugen controlaban el oro y el marfil. Estas acciones reforzaban la imagen del faraón como protector divino y mantenían el orden sobre el caos.
Al amanecer de la tercera dinastía de Egipto, el faraón Zoser soñó con una tumba diferente a cualquiera anterior, un monumento a su divinidad y poder. Recurrió a Imhotep, un arquitecto visionario y polímata, quien se atrevió a apilar mastabas de piedra, creando la primera pirámide del mundo, la pirámide escalonada de Saqqara. Esto fue más que una tumba, fue una escalera cósmica, una audaz declaración de que el faraón era un dios en la tierra. Las innovaciones de Imhotep en ingeniería y administración prepararon el escenario para la Edad de Piedra de Egipto, inspirando todas las futuras pirámides. Su asociación transformó la arquitectura para siempre, haciendo del legado de Zoser un triunfo de la imaginación e Imhotep una leyenda adorada durante siglos. Tras la revolución de Zoser, los faraones de la cuarta dinastía, Snefru, Keops, Kefren y Micerino, llevaron la construcción de pirámides a su máximo esplendor. Snefru experimentó hasta perfeccionar la pirámide de caras lisas con la pirámide roja. Keops canalizó el poder del reino en la gran pirámide de Giza, la estructura más alta del mundo antiguo. Kefren añadió la segunda gran pirámide y la enigmática esfinge, símbolo de poder y divinidad. Micerino, con una pirámide más pequeña pero exquisita estatuaria, marcó el cierre de una era de titanes constructores. Juntos, transformaron Giza en un paisaje sagrado, testimonio eterno de su ambición y genio. Las pirámides eran el corazón de complejos funerarios, conectados por templos y calzadas ceremoniales. Alrededor, mastabas albergaban a la élite, replicando la jerarquía social en la otra vida. Las capillas decoradas aseguraban placeres eternos a los difuntos. Los obeliscos, rayos de sol petrificados, surgieron como símbolos solares y puntos de culto en templos abiertos al cielo. Los templos solares de la quinta dinastía celebraban a Ra, desplazando el culto hacia la luz y el renacimiento. Así, el paisaje arquitectónico del Imperio Antiguo unía la eternidad del faraón con el poder vital del sol. Los monumentos del reino antiguo son maravillas de la ingeniería, construidos con asombrosa precisión y escala. Millones de bloques de piedra, algunos de hasta 80 toneladas, fueron extraídos, transportados y colocados sin herramientas de hierro ni ruedas. Ingeniosas rampas y equipos coordinados arrastraron las piedras a su lugar, guiados por arquitectos maestros. La fuerza laboral, egipcios hábiles, no esclavos, trabajó durante la inundación del Nilo, organizados en equipos orgullosos y competitivos. Estaban bien alimentados, cuidados y honrados en la muerte, forjando un espíritu nacional de logro colectivo. Este sistema convirtió a la gente común en constructores de la eternidad, sus esfuerzos inmortalizados en piedra. El genio de los constructores de Egipto perdura, un testimonio de la ambición y unidad humanas. Todo gran imperio, por muy poderoso que sea, acaba llegando a su ocaso. Para el antiguo Egipto, el principio del fin no vino de invasores, sino del propio Nilo. Cuando las inundaciones fallaron, la tierra fértil se volvió árida y la hambruna se extendió. El faraón perdió su legitimidad divina y el pueblo sintió que los dioses los habían abandonado. Así, el imperio se fragmentó, víctima de una crisis de clima y fe. Mientras la crisis climática azotaba a Egipto, el poder del faraón se erosionaba lentamente. Las concesiones de tierras a templos y sacerdotes debilitaban el tesoro real, mientras los cultos ganaban influencia. Faraones como Pepi II, de reinado largo pero débil, no lograron mantener la autoridad central. El gasto en pirámides y cultos funerarios drenó recursos y la economía colapsó. El faraón, antes un dios rey, se volvió un gobernante mortal. El prestigio y control central se desvanecieron, dejando a Egipto al borde del colapso. Cuando el poder del faraón decayó, los nomarcas, gobernadores provinciales, emergieron como líderes locales, construyendo tumbas monumentales y asumiendo roles antes reservados al rey.
Egipto se fragmentó en estados semi-independientes, cada uno compitiendo por influencia. La corrupción y la ambición erosionaron la unidad, preparando el escenario para el colapso final del reino antiguo. El colapso climático, económico y político llevó al reino antiguo al abismo. Egipto se fragmentó en ciudades-estado rivales, sumido en guerra civil y sufrimiento. Sin embargo, de este caos surgieron nuevos centros de poder en Tebas y Heracleópolis. Finalmente, los príncipes tebanos reunificaron Egipto, dando paso al Reino Medio y a un renacimiento cultural tras la oscuridad. Aunque el reino antiguo se hizo polvo, sus logros intelectuales y culturales formaron un modelo eterno. Sus ideas, desde la medicina y la escritura hasta la astronomía y el arte, sentaron las bases de civilizaciones futuras. Los egipcios perfeccionaron la escritura jeroglífica y desarrollaron un calendario solar preciso, alineando templos y pirámides con los astros. Su arte, con figuras serenas y composiciones claras, creó un estilo inconfundible que ha fascinado al mundo durante siglos. El legado del Imperio Antiguo se extiende mucho más allá de Egipto, influyendo en civilizaciones como Grecia y Roma. Los griegos y romanos admiraron su sabiduría, arte y arquitectura, adaptando ideas egipcias a sus propias culturas. Los romanos llevaron obeliscos a Roma y adoptaron el culto a Isis, mostrando su fascinación por Egipto. Las pirámides y templos egipcios inspiraron a generaciones de constructores y gobernantes. Su modelo de gobierno y administración dejó huella en la política mundial. Así, el legado de Egipto vive en la historia, la cultura y el pensamiento global. Incluso miles de años después de su colapso, el Imperio Antiguo sigue ejerciendo una poderosa y misteriosa atracción sobre el mundo moderno. Sus tesoros, momias y la enigmática esfinge inspiran arte, cine y espiritualidad. Egipto representa un puente entre lo terrenal y lo divino, un legado inmortal que sigue fascinando y reflejando nuestra búsqueda de significado y eternidad. Al concluir nuestro viaje, nos quedamos con una verdad vital y motivadora: comprender el pasado es empoderar nuestro futuro. La historia del Reino Antiguo no es una reliquia para ser guardada en una vitrina de museo. Es una narrativa viva llena de lecciones que son tan relevantes hoy como lo fueron hace 4500 años. Cuando estudiamos sus logros, aprendemos sobre las alturas que el ingenio y la cooperación humana pueden alcanzar. Cuando analizamos su declive, obtenemos ideas críticas sobre las vulnerabilidades sociales y los desafíos ambientales que seguimos enfrentando en nuestro propio tiempo. Su historia es un espejo que refleja tanto nuestros mayores potenciales como nuestras fragilidades más persistentes. El legado de Egipto perdura, no solo en los imponentes monumentos que salpican el paisaje, sino en la estructura misma de nuestro mundo moderno. Vive en el día de 24 horas y el calendario de 365 días, conceptos refinados en los templos del dios Sol Ra. Sobrevive en los principios arquitectónicos de construir para la permanencia y en la práctica médica de la observación clínica. Resuena en nuestros sistemas legales, que tienen una deuda con la antigua búsqueda egipcia de orden y justicia. Al reconocer estos hilos de influencia, llegamos a ver que no estamos desconectados de este mundo antiguo. Más bien, somos participantes en una larga y continua historia que ellos comenzaron. Dejemos que la historia del Reino Antiguo nos inspire a construir con el mismo sentido de propósito y visión a largo plazo. Los egipcios construyeron para la eternidad, con un profundo sentido de responsabilidad hacia las generaciones futuras y hacia el orden cósmico. En nuestra propia era de cambio rápido y pensamiento a corto plazo, su ejemplo nos desafía a considerar el legado que estamos creando. ¿Cuáles son las pirámides que estamos construyendo hoy? Son estructuras de sabiduría, unidad y progreso sostenible que resistirán la prueba del tiempo. Aprender de sus triunfos y sus errores nos da las herramientas para construir un futuro que no solo sea tecnológicamente avanzado, sino también más sabio, más justo y más armonioso. Por lo tanto, llevemos el espíritu del Reino Antiguo hacia adelante.
abordemos nuestros propios desafíos con la creatividad de Imhotep, la ambición de Yufu y la profunda creencia en un orden cósmico mayor. Los antiguos egipcios demostraron que la verdadera inmortalidad de una civilización no reside en su poder o su riqueza, sino en el poder duradero de sus ideas y la profundidad de su sabiduría. Su imperio pudo haber caído, pero su búsqueda de trascendencia continúa llamándonos a través de las edades, instándonos a construir nuestro propio legado digno de la eternidad. Las arenas del tiempo no han borrado su mensaje, lo han conservado para que lo descubramos. Egipto no fue solo una civilización poderosa, fue una forma de entender la vida, la muerte y el universo. Aunque su imperio cayó, sus enseñanzas aún viven en nuestras culturas, en nuestros libros, en nuestras construcciones. Aprender del pasado es construir un futuro más sabio. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje al corazón del antiguo Egipto. Si este contenido te ha enseñado algo nuevo, dale like, compártelo con otros imparables del saber y suscríbete al canal. En nuestro próximo documental, exploraremos a fondo las pirámides, cómo Egipto resurgió, se reinventó y volvió a brillar. Hasta pronto, imparables. 3 frases potentes para cerrar el video. Egipto fue la primera luz de sabiduría del mundo antiguo. Allí nacieron la arquitectura eterna y la ciencia del alma. Bajo las arenas del tiempo, los faraones aún nos susurran secretos que hoy seguimos descubriendo. Cada pirámide no es solo piedra, es conocimiento, propósito y trascendencia. Seamos egiptólogos, seamos imparables del conocimiento.